Por eso es que estamos convocando para este día de mañana, miércoles 27, al primer paro nacional de trabajadores CAS, donde exigimos que se cumplan los compromisos que el presidente Pedro Castillo firmó con nosotros en campaña. Ahora vamos a hablar de un asunto del que hablamos también hace mucho tiempo. Vamos a hablar del tema de los trabajadores CAS. Estamos conectados con Antonio Bendezú, que es trabajador del aparato del Estado bajo el sistema CAS, que es un sistema de derechos laborales disminuido y que hace años está peleando desde la organización CAS Nunca Más por una transformación del régimen laboral de estos trabajadores. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y a todos los oyentes de Exitosa. Gracias por la oportunidad que nuevamente nos brindan. Y yo creo, Antonio, que cada vez que hablemos es importante recordarle a la gente dos cosas. ¿Cuántos son ustedes, cuántos trabajadores bajo el sistema CAS hay en este momento en el Perú? ¿Y en qué consiste este régimen y cuál es la diferencia de otros trabajadores del aparato del Estado? Correcto, Nicolás. Somos aproximadamente 325,000 trabajadores bajo el régimen CAS, contando a los trabajadores CAS COVID que ingresaron a la administración pública en el tiempo de pandemia y que muchos están viendo ya anulados sus contratos. Pues los CAS COVID son temporales, a diferencia de nosotros que logramos a través de la lucha y de muchos años de gestiones en las bases, conseguir que se apruebe una ley por la cual nuestros contratos se volvían indeterminados. Entonces, en resumen, somos como 325,000 trabajadores CAS. Y la diferencia con otros regímenes es que nosotros no tenemos ningún beneficio, entiéndase beneficios laborales como son las gratificaciones, las CTS, no contamos con ningún tipo de EPS tampoco, e incluso hace años teníamos que firmar contratos cada 6 meses, cada 3 meses o cada mes, lo cual hacía inviable el derecho a la sindicalización por los temas que ya conocemos, ¿no? Que al sindicalizarte no te despedían porque no se puede despedir por sindicalizarte, pero simplemente te decían que tu contrato había quedado, había culminado y no te renovaban. Entonces, una situación muy precaria que venimos luchando año tras año, día tras día, pero además habría que agregar, Antonio, que damos todo por el sistema público, ¿no? Claro, Antonio, habría que agregar que ustedes no solamente son sometidos a permanentes evaluaciones, ¿no es cierto?, cada vez que les renuevan los contratos, sino que además ustedes realizan exactamente el mismo, o sea, tienen la misma calificación y realizan el mismo trabajo de los nombrados, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo, solo que ustedes no lo son, ¿no? Exactamente, en la práctica es tal como lo has dicho, incluso en los tiempos de pandemia los CAS y los terceros hemos sido quienes más hemos estado yendo presencial a los trabajos, a las oficinas. Mira tú también los CAS COVID, que son del sector salud, del sector limpieza, donde salió la conquista Chabelita, que tenían que seguir en labores de riesgo. Es decir, realizamos las mismas funciones, pero sin el más mínimo beneficio, ¿no? O que pueda recibir cualquier trabajador. Por eso es que estamos convocando para este día de mañana, miércoles 27, al primer paro nacional de trabajadores CAS, donde exigimos que se cumplan los compromisos que el presidente Pedro Castillo firmó con nosotros en campaña. Te voy a transmitir apenas pueda la carta, el documento firmado por puño y letra del presidente Pedro Castillo antes de la segunda vuelta, en donde él se comprometía con nosotros a solucionar estos problemas de los trabajadores CAS. Y nosotros solo le pedimos que cumpla con su palabra. Ahora, se ha dicho que que es increíble el argumento, ¿no? Es decir, se reconoce que este es un sistema que no tiene equidad, que es un sistema injusto, pero el argumento que se usa es que sería muy caro que todos pasen a que tendría un costo, ¿no es cierto? O sea, no es un problema de justicia, sino entonces tienen que seguir siendo trabajadores de segunda categoría, por decirlo de alguna manera, por un problema de presupuesto público, pero ustedes han sido muy razonables, ¿no? O sea, el proyecto que ustedes promovían incluía un proceso, ¿no? Que de la noche a la mañana y de golpe esto significara un hueco a la caja fiscal, sino era un proceso manejado con responsabilidad, ¿no? Por supuesto, para recordar que lo que hemos impulsado nosotros era que sea progresivo durante 5 años, es decir, esperar
progresivamente durante 5 años que vayan pasando los trabajadores CAS al régimen 276 o 728, que son regímenes que te reconocen esos derechos que hemos mencionado, y que sea conforme el presupuesto de cada institución. Es decir, nosotros no estábamos buscando perforar el presupuesto público, el tesoro público, sino que simplemente este derecho sea progresivo y así ambas partes puedan beneficiarse, porque también al Estado le conviene tener trabajadores que sean mejor pagados, con mejores condiciones para que tengan más capacidad de desarrollarse también, ¿no? Ahora, lo que no entiendo, Antonio, es qué pasó con Servir. O sea, Servir supuestamente se creó ya no sé ni hace cuántos años para reformar el aparato del Estado, ¿no es cierto? Porque en este momento debería haber un solo régimen laboral en todo el aparato del Estado. ¿Y Servir dónde está en esto? ¿Qué ha hecho la gente de Servir? ¿Para qué sirve Servir? Se creó hace casi 10 años. Dime, Nicolás. No, sí, te preguntaba, ¿para qué sirve Servir, no? Bueno, yo como trabajador público no podría decir muchas cosas de Servir, pero me reservo algunas cosas. Solamente me atañiré a decir que Servir se creó hace ya casi 10 años, tiene 9 años de reglamentación y solo el 0,1% de trabajadores públicos ha pasado al régimen Servir. Dentro de Servir mismo hay más de un 50% de trabajadores que son CAS. Es decir, la idea con la que se creó puede ser loable, puede ser tener bases, pero no ha funcionado, digámoslo así, no ha servido Servir. Entonces, cuando algo no funciona, tiene que cambiarse, tiene que reformularse. Por eso no entendemos las críticas tan duras que hay cuando se menciona que tiene que cambiar cosas en Servir. Solamente un 0,1% de trabajadores del Estado han pasado al régimen Servir en 9 años. Imagínate, para que los trabajadores públicos puedan pasar en su integridad al régimen Servir, van a venir 2 o 3 pandemias más y vamos a seguir esperando que se haga justicia con los derechos laborales de los trabajadores. Bueno, para terminar, estamos viendo en pantalla que ustedes están convocando para el día de mañana a una manifestación, pero no es solo una protesta que están convocando en la Plaza San Martín, ustedes van a parar el día de mañana. O sea, los trabajadores CAS no van a trabajar el día de mañana. Bueno, hemos convocado a todos los trabajadores CAS que se unan a este paro. No es una huelga, déjalo claro, no es una huelga, es un paro, es un plantón reclamando a nivel nacional que se cumpla con los compromisos de campaña, que se cumpla con lo que prometió el profesor Pedro Castillo, que en un local donde estuvimos reunidos, con transmisión incluso en su propia página de él, se comprometió con nosotros, firmó un documento que te voy a alcanzar para que lo puedas tú revisar, y se comprometió a resolver estos temas. Nosotros sabemos que el TC le ha puesto ciertos candados a lo que sería una nueva ley que permita un nombramiento directo, ¿no? Entonces nosotros pedimos que encuentren otras vías, reformulando Servir, que encuentren otras vías, otorgándonos los mínimos derechos que necesitamos, que merecemos como trabajadores, y por eso estamos convocando a todos los CAS de Lima el día de mañana a la Plaza San Martín a las 10 de la mañana para hacer sentir nuestro voz, y a nivel nacional, en las diferentes plazas de las ciudades se van a reunir los trabajadores CAS para decir que los trabajadores CAS, los trabajadores públicos, merecemos el respeto y que se cumpla con la palabra empeñada por el señor presidente. Antonio, te agradezco mucho por esta comunicación y bueno, siguen ustedes en la batalla y nosotros seguimos dándole la cobertura que merecen y que corresponde, y tú puedes dar fe. ¿Hace cuántos años que estamos en esto, mi querido Antonio? ¡Qué barbaridad!